Colombia durante la segunda mitad del siglo XIX. Colombia, en la mitad del siglo XIX, tuvo un gran impulso en su economía. Gracias a las exportaciones de productos como el tabaco y el café, pudo tener un espacio en la economía internacional. Asimismo, hubo una serie de reformas políticas, impulsadas por los líderes liberales y conservadores. La sociedad estaba dividida por conservadores y liberales, quienes no tenían muchas diferencias entre sí, pero mientras los liberales querían una separación Estado-Iglesia, los conservadores insistían en la unión. Los artesanos y comerciantes exigieron al gobierno una reforma. Se llevaron a cabo durante el gobierno de José Hilario López. Se concentró en eliminar impuestos coloniales, abolir la esclavitud, eliminar los recuerdos indígenas, el libre cambio, entre otras. Sin embargo, estas dieron origen a la Guerra Civil de 1851. Este nuevo sistema federal estaba compuesto por 37 provincias con autonomía política y económica. Se disminuyó el poder del presidente. Fue encargado el geógrafo italiano Agostino Daz. Este recorrido se dividió en dos etapas. En la primera exploraron el altiplano cundiboyacense, Antioquia, Santander, Chocó, Nariño y Panamá. En la segunda visitaron Valle, Cauca, Meta, Casanare, Arauca, Caquetá, Huila, Tolima y Cundinamarca. Codazzi murió cuando se dirigía a la costa caribe. Algunos liberales fueron cautivados por el pensamiento socialista y se les llamó gólgotas. Poco después las sociedades democráticas se separaron de esos y se unieron a los draconianos. Su figura más importante fue José María Obando. José María Obando fue proclamado presidente en 1853. Este se enfrentó a una fuerte oposición por parte del Congreso. Las diferencias entre estos dos provocaron un golpe de Estado dirigido por José María Melo. Por ende, se desató una guerra civil de la que salieron triunfantes los conservadores. El presidente José María Obando fue destituido y, en las elecciones de 1857, se presentaron candidatos por tres partidos: Liberal, Conservador y Partido Nacional. Se instauró la Constitución de 1858, la cual optó por reconocer 8 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá y Santander, los cuales conformaron la Confederación Granadina. Esta se dio principalmente en el estado del Cauca, quien se rebeló en contra del estado y se separó de la Confederación Granadina. Este envió amenazas al gobierno y después de 2 años de combate, Mosquera resultó vencedor. El Olimpo Radical fue un periodo reconocido por la instauración de la Constitución de 1863 o Constitución de Río Negro, caracterizada por ser federalista. Con esto se otorgó la libertad de pensamiento, abolió la pena de muerte, se estableció la separación Iglesia-Estado y el país recibió el nombre de los Estados Unidos de Colombia. Conformada por una confederación de 9 estados: Antioquia, Bolívar, Boyacá, Cauca, Cundinamarca, Magdalena, Panamá, Santander y Tolima. Durante esta época, el modelo económico de libre cambio permitió el crecimiento de las exportaciones del tabaco. Las principales causas fueron una serie de factores económicos, políticos y sociales. Uno de esos fue la inserción de Colombia en la economía mundial con productos como el tabaco y el café. Otro de los factores fueron las guerras civiles, ya que las personas decidieron irse de las tierras, los pagos de la deuda pública con tierras baldías realizados por los gobiernos y el creciente conflicto entre terratenientes y campesinos influyeron en estas colonizaciones. La primera fase abarcó desde 1770 hasta 1874. Se caracterizó por la movilización de pobladores para establecer colonias, fundar pueblos y repartir tierras. Se fundaron Sonsón, Abejorral y Aguada de 1797 a 1814. Se colonizaron 3 tipos de tierras: baldías, selváticas y tierras obtenidas por comerciantes y terratenientes. La segunda fase comenzó en 1784. Se caracterizó por la adjudicación individual de las tierras. Comenzó en 1820. Para ese tiempo, el gobierno colombiano otorgó tierras a compañías y comerciantes que se comprometían con la construcción de caminos y la búsqueda de recursos naturales aptos para exportación. Algunas medidas tenidas en cuenta fueron la eliminación de resguardos indígenas y la desamortización de los bienes de las manos muertas. Se dividieron las tierras en parcelas y los esclavos pasaron a ser sirvientes en haciendas, cada uno con su respectivo pago. El tabaco se convirtió en el principal producto de exportación, gracias a la suprimición de los impuestos. La economía estaba regida por las depresiones de los precios en los mercados internacionales.
Cuando los precios subían, la producción se enfocaba en un producto, y cuando bajaban, los capitales se desplazaban a otros productos. Entre esos, los principales fueron: el tabaco se caracterizó por sus auges, el más grande en 1870 y sus depresiones, hasta el año 1785 cuando sufrió una caída definitiva. El oro, importante en Cauca y Antioquia, hacia los años 50 se redujo su valor y su exportación. El café, gran producto de exportación, su mayor importancia se dio a finales del siglo XIX y a principios del XX. El algodón, incrementado en los años 60 y 70 del siglo XIX, pasando a más de 2 kilos. El añil, utilizado como colorante para telas, tuvo un auge bastante corto, y la quina, producto natural para fines medicinales, cobró importancia desde la segunda mitad del siglo XIX. Estos se produjeron durante todo el siglo XIX entre los diferentes estados. Deterioraron el conjunto de la nación. Miles de hombres, mujeres e incluso niños fueron las víctimas de esos enfrentamientos. Mientras que el ejército trabajaba haciéndose cargo de los venezolanos, el poder civil descansaba en los neogranadinos. Los civiles querían debilitar las dos estructuras de mayor poder, la Iglesia y el Estado. Mientras que el Estado laico atacó la Iglesia, los civiles atacaron el poder de los militares, ya que estos consideraban a los militares un peligro para la autonomía. Durante el siglo XIX surgieron un grupo de guerras significativas en la historia. La Guerra de los Supremos, la de 1851, la de 1854, la de 1859 a 1822, la de 1876 a 1877, la de 1885 a 1886, la de 1895 y la más importante de todas, la Guerra de los 1000 días. Después de la Guerra Civil de 1855, de la cual salieron vencedores los conservadores, Rafael Núñez se proclamó líder de un movimiento llamado la Regeneración, el cual proclamó una nueva constitución que rigió hasta 1991. Este fue causado por los desórdenes políticos, la imposibilidad de crear un mercado nacional, el fracaso del proyecto económico y la crisis de la economía causadas por la baja de la exportación del tabaco, el añil y la quina. Fue el resultado de la unión de los independientes, liderado por Rafael Núñez, y los conservadores, liderados por Miguel Antonio Caro. Pretendían adelantar las reformas necesarias que dieran solución a la crisis del país. Este movimiento se llamó Regeneración. Rafael Núñez y Miguel Antonio Caro crearon un nuevo proyecto cuyo resultado se plasmó en la Constitución de 1886. Esta restableció el centralismo y el mandato del presidente quedó a 6 años. Proclamó la religión católica como esencial. También decidió, en cuanto a la economía, la concentración de los recursos económicos por parte del Estado e impulsó una nueva moneda nacional. Esta constitución buscaba unificar la nación autoritariamente. La mayor consecuencia de esta implantación fue la pérdida de importancia del federalismo. Otra de las consecuencias consistió en que, en 1887, se firmó el concordato que daba principios a esta unión, encabezada por el Papa León XIII. La Iglesia se convirtió en el sustento ideológico del Estado. Se le dio la libertad a la Iglesia de elegir y colaborar en las decisiones, tanto políticas como judiciales. Esto impidió a los opositores cargos burocráticos debido al control vertical de la política. El Senado y el presidente eran elegidos por un grupo electoral y no por el pueblo. Este sistema político, con otras cosas, causó la Guerra de los 1000 días. Después de la caída de 1876, la regeneración se basó en la instauración del Estado fuerte y centralizado. Se pensó que para restablecer la economía se debía estimular la industria y además construir ferrocarriles para sostener la comercialización del café. Aparecieron industrias en diferentes ciudades del país en las últimas décadas del siglo XIX y esto impulsó al desarrollo industrial. A principios de la década de 1890 se debilitó por el autoritarismo de la Constitución de 1886 y los conservadores. Estos excluían a los liberales del gobierno, quienes decidieron separarse entre civilistas y belicistas, los segundos caracterizados por querer la guerra civil. Con la llegada de Caro al poder, la situación empeoró, ya que se reprimió aún más la forma de gobierno. José Manuel Marroquín tomó el poder y apoyó las ideas de los conservadores y liberales, tales como reformas e impuestos, pero Manuel San Clemente volvió al poder y denegó todas estas peticiones. Así, los liberales se convencieron más de luchar y planearon la guerra civil. Después de ser derrotados en la guerra de 1895, los liberales planearon otra, y como coincidió con la crisis del país, resultó ser demasiado sangrienta.
Por su duración de 3 años se le llamó Guerra de los Mil Días. En esta hubieron dos batallas significativas, la de Peralonso y Palo Negro. Después de 2 años de guerra y tras la derrota y rendición de Rafael Uribe, optaron por firmar el Tratado de Neerlandía, que le dio fin a la guerra, el cual oficializaba la rendición. Ese fue firmado el 21 de noviembre de 1902. Aparecieron cosas tales como el teléfono, que comenzó a ser un servicio público en 1892. Este fue asequible para todos después de unos cuantos meses. El alumbrado, que existió hasta 1880, funcionaba a base de gas o petróleo. En 1889 fue fundado The Bogotá Electric Light Co., con el cual se prestó ese servicio en toda la ciudad. También hubieron nuevos oficios gracias a la aparición de las industrias. La literatura fue caracterizada principalmente por el romanticismo y el modernismo. Eran oposiciones del racionalismo, buscaban salirse de lo real y alusionar en la música. La pintura se caracterizó por ser de grandes proporciones, y la obra más destacada fue La bandera del Sena. Una época que marcó a Colombia para siempre y el comienzo de una nueva era. Colombia, en mediados del siglo XIX.